Hola, ¿qué tal amigos de Networking 2.0? Talenters, ¿cómo están? ¡Qué milagro! Ya los extrañaba. Este, pues han pasado muchas cosas. Nos perdimos por ahí de un tema de declaración anual. Ya se cumplieron los tiempos para que ustedes hagan su declaración anual. Sin embargo, todavía la pueden hacer. Si tienen algún tema con las deducciones, avísenme y yo se los hago, les hago saber qué pueden deducir, cómo lo pueden deducir y lo retomamos en otro momento para que ustedes lo puedan tener como más a la mano. El tema del día de hoy es sobre PTU. ¿Qué vamos a hacer con PTU? ¿Qué es? ¿Por qué se da? ¿Cómo se calcula? ¿A quién le corresponde? ¿Cuándo se reclama? Entonces, el tema del día de hoy es un poquito eh, problemático para algunos que nunca les dan PTU o que nunca se genera PTU. ¿Hay alguna forma de saberlo? Sí, sí existe esta forma de saber si tu empresa generó o no generó PTU y también lo vamos a ver. Aclaremos que no es nuestro trabajo, o sea, como área de recursos humanos, si solamente te dedicas a recursos humanos, si eres capacitación, si eres administración, si eres desarrollo organizacional, comunicación, gestión del cambio, realmente no, el cálculo como tal no es una tarea que nos corresponda, es una tarea meramente contable. Si tú lo haces como recursos humanos, pues maravilloso, tienes las habilidades, el conocimiento, pero generalmente quien se encarga de hacer esto es la parte o de nóminas o la parte contable. Si tú lo haces, cobra más, porque no es sencillo y se tienen que tener ciertos conocimientos contables. Ahora bien, ¿de dónde sale el PTU? Quiero que sepan que así como el aguinaldo, que lo comentamos en diciembre, el PTU no es un tema que se pague en todo el mundo. Existen muy pocos países en el mundo en donde esto se paga. ¿Por qué? Pues porque finalmente los empresarios lo que hacen es hacer una empresa para generar dinero para ellos, no para los demás. O sea, los demás trabajan y ellos su remuneración o su sueldo es lo que perciben. Entonces, realmente en México somos muy, muy poquitillo. Bueno, en México somos de los pocos países en que esto se da, el pago de utilidades. Hola Raque, ya los extrañaba, ¿cómo están? Cuéntenme quién más está por ahí. Díganme de dónde me están viendo. Este, y acuérdense, sus dudas, chequen los tutoriales anteriores, síganme en @RH para principiantes. Ya está mi curso próximo de nóminas, está en mayo, no es cierto, empieza en julio, empezamos en julio, entonces pues si se quieren apuntar, solamente son 6 lugares, ya tengo como 3 disponibles nada más. Eh, y bueno, pues ahí vamos a ir trabajando con ustedes de la mano. Entonces, les contaba el PTU. ¿Por qué PTU y no RU? ¿Alguien sabe qué significa PTU? Porque todos dicen PTU, PTU, PTU y reparto de utilidades. No tiene nada que ver el uno con el otro, pero el nombre oficial o el nombre correcto es PTU, aunque todos les digan cuando me dan mis utilidades. Eh, Veamos, vamos a empezar. Entonces, poniendo un poquito de contexto, más o menos todo esto derivó, o el pago de PTU derivó de movimientos en América Latina que decían que pues si los trabajadores hacían su mayor esfuerzo para que la empresa tuviera ganancias porque ellos no recibían más, ¿no? De parte de los patronos obviamente decían, bueno, pues yo te pago un sueldo. Finalmente, en México quedó como un logro que se hiciera esta parte de reparto de utilidades y se generó en la Constitución Política, en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Este derecho es irrenunciable. Esto quiere decir que nadie te puede decir, oye, no tengo derecho, no tienes derecho a PTU o renuncia, fírmame esta cartita de que no quieres la PTU, ¿no? No es así. La tienen que dar si se genera, sí o sí. Que a veces se hacen patos,
y ahorita viene el tema de vigencia, ustedes lo pueden solicitar y exigir que te demuestren si hubo utilidades o no. Eh, Está citado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123, apartado A, en la fracción 9, que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de la empresa. De ahí el tema de PTU, participación en las utilidades de la empresa. Por eso le llamamos PTU. Y dice que tiene derecho al reparto de utilidades. Y de ahí viene el nombre de dame mis utilidades. Eh, el reparto de utilidad es un derecho constitucional de los trabajadores a participar en las ganancias que obtiene una empresa o patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado de acuerdo con su declaración fiscal. Ojo, por eso existen tiempos. Los tiempos del pago de PTU para las personas activas empieza a partir de que la empresa entrega su declaración anual y en esta declaración anual le dice al fisco cuánto ganó, los impuestos que pagó y cuál fue su utilidad. Es así que se derivan las fechas para pago. La fecha última para presentar la declaración en el tema de las empresas es al 30 de abril. Por eso, y la ley dice que tienen 2 meses para hacer el pago. Entonces, por eso se dice que a junio, al 29 de junio, tiene que estar todas las utilidades pagadas para la gente que está activa dentro de la empresa. Ahorita vamos a ver un poco las reglas. Ahora, ¿todas las empresas están obligadas a pagar utilidades? No precisamente. Existen sus excepciones. Una de estas excepciones es cuando la empresa es de nueva creación. Durante su primer año de funcionamiento, pues se está conformando, está empezando a generar ingresos y entonces si en este primer año tuvo utilidades, no se reparten entre los empleados, pero al siguiente periodo ya empieza a hacer la repartición o ya está obligado a la repartición de utilidades. Las empresas mineras, cuando están en el tema de exploración, esto es decir, que no están generando ganancias, sino solamente hay gasto, no están obligadas a PTU. Las instituciones públicas descentralizadas, esto es con fines culturales, asistencia o de beneficencia, así como el IMSS o gobierno no genera ingresos, entonces no están obligados. Y las empresas que generan un ingreso anual declarado para el ISR menor de 300,000 pesos. Entonces, si ellos generan menos de 300,000 pesos, no están obligados al reparto de utilidades. Hola Lucía, ¿cómo estás? Qué bueno que me están viendo. Salúdenme los demás que están conectados para saber de dónde me están viendo y si tienen alguna dudita, váyanlas escribiendo. Al final las vamos a ir resolviendo. Entonces, estas son las empresas que no están obligadas a presentar o a repartir utilidades. ¿Quiénes tienen derecho a la repartición de utilidades? Y esto es muy importante. Van a empezar las llamadas, si no es que ya empezaron de, oiga, Lick, ¿cuándo me van a pagar mis utilidades? Lo primero que tú tienes que revisar es si la persona estuvo trabajando más de 60 días en el año. Más de 60 son 61. Entonces, si estuvo 59, 58, 30, 25, 3 días o una semana, no estás obligado a pagarle utilidades. ¿Qué es lo que sucede, no? Que la persona que duró una semana te habla y te dice, Lick, ¿cuándo me pagan mis utilidades? Entonces, aquí entran dos cosas. Hay periodos para las personas activas y hay periodos para las personas que son bajas. Lo primero que te tienes que enfocar y lo primero que te tienes que preguntar es en las personas que aún son altas en tu nómina, que hoy están activos. Esos son los que te deben de preocupar. Los demás, ahorita vamos a ver los periodos. Hola Dulce, hola Gerardo, ¿cómo están? Les mando un saludote, gracias por verme nuevamente. Ahora, independientemente de si trabajaron 60 días o más, aquí no importa el tipo de contratación. Si fue por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, por proyectos, si fueron temporales, si fueron eventuales o si fueron de planta,
Si trabajaron más de 60 días, les corresponde una parte de las utilidades. Y ahorita vamos a ver nada más, mencionamos cómo se calculan para que ustedes intenten hacerlo si tienen los datos. Si no tienen los datos, pues invéntenselos y hagan el cálculo para que más o menos se vayan metiendo en el tema de cómo lo puedes calcular, ¿no? Ok, seguimos. Entonces, todos los trabajadores que trabajaron más de 60 días, independientemente de haber trabajado determinado, indeterminado, eventual por proyecto, si fueron con actividad por sueldos y salarios, tienen derecho a percibir la PTU, que es participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. ¿Sale? ¿Quiénes tienen derecho a recibir el reparto de las utilidades? Lo único que tenemos que tener aquí tomado en cuenta es las utilidades para el cálculo requieren de días trabajados y de tu salario. Entonces, en tema de días de salario, vamos a descontar las incapacidades por enfermedades generales y los ausentismos, ¿ok? No así las de riesgo de trabajo, las de maternidad o alguna otra. ¿Cuándo se pagan las utilidades? El reparto de utilidades debe pagarse a los trabajadores dentro de los 60 días siguientes a la fecha en la que se efectuó la declaración anual de impuestos de la empresa. Es decir, para personas morales, si la fecha de pago fue el 31 de marzo, a más tardar el 30 de mayo, el trabajador deberá recibir el pago correspondiente. Y en el caso de los patrones o las personas físicas, el pago se efectuará a más tardar el 29 de junio. Entonces, es un poquito el tema de los plazos. Ahora, ¿cuándo se vencen? ¿Cuánto tiempo tengo yo para cobrar mis utilidades? Para los trabajadores activos tienen un año para cobrar el reparto de utilidades, el cual comienza a partir del día siguiente en que se generó el pago por este concepto, es decir, del 31 de mayo al 30 de junio, cuando corresponda. Si no hay utilidades, pues no hay nada que reclamar. Para los extrabajadores es exactamente lo mismo, pero por eso quiero hacer la diferenciación entre los trabajadores activos y los extrabajadores. Te tienes que preocupar porque a tus trabajadores activos al 29 de junio tú ya lo tengas reportado. Acuérdense que todo se timbra. Entonces las utilidades también se timbran. Para el 29 de junio, en tu segunda nómina, en la segunda nómina de la quincena, debe de estar timbrado a más tardar el PTU. Lo puede hacer en la primera de mayo, sí, lo puede hacer en la segunda de mayo, sí, en la primera de junio, sí, en la segunda de junio, sí. Ya no te puedes ir a julio porque puedes entrar en penalizaciones. ¿Qué pasa con los extrabajadores? Tienen ellos un año para hablar y decirnos, oiga, Lic, ¿cuánto me toca de utilidades? Una, tienes que ver cuánto tiempo trabajó. Si trabajó más de 60 días, o sea, 61 días, entonces tienes que ver cuánto le corresponde de utilidades. Si trabajó menos de 61 días, 60, 59, 10, 15, entonces le tienes que decir, de acuerdo a la ley, no tienes derecho a reparto de utilidades porque trabajaste menos de 61 días. Entonces, esta es la primera parte que ustedes tienen que declarar. Yo en lo particular tengo un calendario de entrega y esto entra en la parte de recursos humanos. Todos los días te van a hablar. A partir de esta fecha, por lo menos durante los próximos 2 meses, todos los días te van a hablar. ¿Qué hago yo? Para todos los activos, si me empiezan a preguntar, a más tardar en la segunda de junio vas a tener tus utilidades en tu recibo. A más tardar, no les digo ni el 15, ni el 16, no les digo ni el primero, ni el 15, ni en la primera, ni en la segunda quincena. Les digo, a más tardar el 29 de junio, tú vas a tener ese depósito y vas a tener tu recibo timbrado. Porque si hay una buena organización, puedes tener fechas específicas, pero todo puede pasar. Flujo, accidentes, temblores, lo que sea, todo puede pasar. Entonces, maneja tu fecha límite. Si se los pagas antes, van a ser muy felices, y si no, vas a tener que, y si se los pagas antes del 29, pues no les mentiste, ¿no? En el tema de las bajas, yo lo empiezo a pagar después del 29 de junio. Esto es a partir de la primera semana de julio. Solamente entrego utilidades una vez a la semana. ¿Qué significa? Esto es un tema de organización que ustedes deben de tener muy claro. Las personas que me hablen, por ejemplo, de jueves a miércoles, les pago el siguiente viernes.
¿Qué sucede? Jueves, viernes, lunes, martes y miércoles me hablan. El miércoles por la tarde yo pido a nóminas que me entreguen las utilidades de las personas que hablaron y que les correspondía, y el viernes yo entrego. Y así cada semana. Este trabajo arduo es durante julio y agosto. Después ya a las personas se les olvida y te dejan de hablar. Ya de repente uno te habla en agosto, uno te habla en diciembre, que se acuerdan y lo pueden reclamar. Tienen hasta un año para reclamar su reparto de utilidades. Hay que ser muy honestos. Las utilidades en algunas empresas son increíbles. 30, 50, 100 mil, 200, 300 mil pesos. Mucha lana. Pero hay otras empresas en las que no, en las que son 80 pesos, 20 pesos, 120 pesos, 500 pesos, 800 pesos, 1000 pesos. Hay gente, tienes que ser honesto y esta información se la tienes que dar al momento de la llamada telefónica. Ah, ¿sabes qué? Si te corresponden 89 pesos. No, como cree, no me alcanza ni para los pasajes. Es el monto. ¿Para qué lo haces venir sin darle el monto y que al final se decepcione porque son 89 pesos? Díselo desde la llamada telefónica. Esto te va a ayudar a ti para que las personas que vengan, una, no tengas complicaciones, nadie te empieza a gritar ni enojarte, a lo mejor te gritan por teléfono, pero pues es más sencillo que te estén diciendo pues en persona que por qué tan poquito, porque aparte pues, no es tu tema, ¿no? ¿Qué pasa con las utilidades de los trabajadores que no vinieron a cobrar? Se suman a las utilidades del mes siguiente, del año siguiente, perdón. Entonces, si las personas no reclamaron el tema, entonces para el año siguiente se van a sumar. ¿Qué pasa si no se pagan a las utilidades o si no hubo ganancias? Bueno, tú lo tienes que declarar ante la Secretaría del Trabajo. Hay una comisión mixta que se tiene que crear. Esta comisión mixta ya creada, le presentan lo que hubo de utilidades y la comisión mixta es patrón y trabajadores. Le presentan lo que hubo de utilidades, durante un mes lo tienen los trabajadores en un lugar visible y pueden se calcula. Les pido una disculpa, tengo una emergencia. Voy a tratar de seguir en la tarde para decirles cómo se calcula la PTU. Me pongo en contacto con ustedes, no se lo pierdan. Mil disculpas, seguimos en contacto. Adiós.